Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a hablar de impuestos, algo que excede al sector agropecuario, pero sabemos que el agro, y entiendo yo que producto fundamentalmente de lo que son los derechos de exportación, es el sector de la economía que por largo más impuestos paga. Así que para hablar de este tema y cómo se puede corregir fundamentalmente, nos visita Santiago Sáenz Valiente, contador, tributarista. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo andás, Marcos? Tanto tiempo, ¿todo en orden? Sí, un gustazo charlar con vos. Te voy a llevar, nos olvidamos del contexto de la actualidad de las elecciones, nos vamos al 10 de diciembre, asume el nuevo presidente y... ¿Qué hace? ¿Qué hace para bajar la presión impositiva? No es solo, no es solo bajar la presión, que está por las nubes, estamos con el país más gravoso del mundo, y eso está demostrado por el Banco Mundial, hay análisis también de economistas y tributaristas de la UIA que hemos trabajado en eso, sino que en realidad el problema más grave es que se cobran impuestos sin considerar los principios constitucionales básicos elementales. A ver, vamos con eso. Por ejemplo, dame algún ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, la capacidad de contribuir. La capacidad de contribuir, dicho en difícil, capacidad contributiva, en realidad es la riqueza o el patrimonio o la renta que pueda generar una operatoria que se tienen que aplicar adecuadamente en forma proporcional, dice la propia Constitución. Los derechos de exportación, yo le llamo en realidad impuesto violento a la producción, ¿no? Alguien le dijo retenciones, nunca entendí por qué, porque retener algo es para después devolvértelo, esto acá no se produce. Son totalmente inequitativos justamente por eso, porque se aplica el mismo porcentual a la venta de lo producido en situaciones de emergencia, de sequía que estamos viviendo y se está extendiendo lamentablemente. Claramente las mermas son enormes y son diferentes en cada lote, en cada contribuyente. Entonces, todos tienen costos diferentes y a la poca y escasa producción que puedan lograr, se les aplica el total del impuesto del derecho de exportación, que claramente es un impuesto, no es una herramienta cambiaria, es un impuesto y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, por lo tanto, lo que tiene muchos otros problemas el tributo especial, pero por lo tanto, a tu pregunta respondo, es indispensable, y más en este contexto, con un 170% que hemos logrado llegar de brecha cambiaria, y con este nivel de derechos de exportación que no existen en ningún lugar del mundo, mucho menos para exportación, no existe en ningún lugar del mundo. Y además tenemos una pérdida de competitividad enorme con nuestros vecinos, enorme. Entonces, el daño que hacen los derechos de exportación, este impuesto violento a la producción es enorme. Y es, además de todo el resto, no es en vez. O sea... Exacto, se agregan. Por eso, a ver, y se pierde para la coparticipación, se pierde para la coparticipación directamente todo eso. Pero a ver, vos acá me tirás dos puntas, porque primero me estás hablando de los derechos de exportación, perfecto. No va a suceder, te digo, no va a suceder. Pero ponele, asume mandatario 10 de diciembre y dice los derechos de exportación se corren. ¿Qué hacemos con el resto de los impuestos? Porque vos me dijiste, no se tiene en cuenta la capacidad contributiva, entonces no creo que el problema sea solo las retenciones. Entonces, ¿cuál es el camino que hay que seguir a partir de ese momento? Ese es uno de los principios básicos constitucionales que se incumple. Exacto. Pero se incumple también la legalidad, se legisla a través de resoluciones, se establecen anticipos. Entonces, hoy ha pasado también, sigue pasando todas las semanas, nuevas resoluciones con nuevos adelantos, anticipos, percepciones, no quiero complicar la tecnología, la técnica, pero realmente los saldos a favor, Marcos, que se generan a través de todo el enjambre que hay de retenciones, percepciones, adelantos especiales, todo ese saldo a favor es el peor perjuicio porque estamos hablando de un impuesto sin causa y un impuesto ilegal que surge de una resolución en lugar de salir del Congreso como es debido, como corresponde. Entonces, realmente eso hay que atacarlo absolutamente. El principio de legalidad permanentemente no se cumple. El otro, el principio de equidad, también. A ver, hablemos de lo que pasó no hace mucho. El impuesto a las ganancias.
respecto de las personas humanas en relación de dependencia. Yo pregunto, ¿es un trabajador el autónomo un profesional? Y no voy a defender solo mi lugar, aviso. Digo, ¿es un trabajador el productor agropecuario, el comerciante, el que presta servicios o no es un trabajador? Le dan una ventaja ilógica por la estructura, que no tenemos tiempo de desarrollarla toda, pero ilógica por la estructura porque no contempla las condiciones de la persona que corresponda, porque no es lo mismo tener 2 hijos, 4, 8 que ninguno, no es lo mismo pagar intereses por un préstamo hipotecario para la casa habitación que no pagarlo, no es lo mismo tener servicio doméstico que no tenerlo, pero bueno, todas las condiciones que siempre se ha contemplado, siempre, y está en la estructura de la ley, se vienen a modificar ahora por el famoso 1.770.000 de aquellos que están en relación de dependencia, que ya es 1.900.000 y pico, porque el salario mínimo vital y móvil además es de carácter político, se va corriendo. Entonces, estamos en una situación de inequidad total y absoluta. Yo te quiero hacer un cálculo. 1.770.000 por 12, olvidémonos del aguinaldo, da más o menos 18, 19, sí, 20 millones de pesos. Equivale a decir que un productor agropecuario unipersonal que gana 20 millones de pesos lícitamente, con todo prolijito, tiene que pagar 5 o 6 millones de pesos, o 5.500, depende de las condiciones de lo básico, 5 millones por año. Entonces, ¿dónde está la equidad? Es manifiesta la inequidad. Para solucionar eso hay que ir a un impuesto... El impuesto a las ganancias existe en todo el mundo. Sí. Y es el impuesto progresivo por excelencia, en contraposición al impuesto a valor agregado que perjudica a lo que menos tiene. Eso está clarísimo. Ahora, el impuesto a las ganancias tiene que ser racional. Era irracional ya porque el tope se pagaba la alícuota máxima, el porcentual máximo, después de $10.000 grabados. Eran 3 millones, $10.000 oficiales grabados. Entonces, obviamente que había que hacer cambios, obviamente que el mínimo no imponible había que modificarlo, el valor de la esposa ¿cuánto vale? 17.000 pesos por mes. Quiere decir que yo le doy 17.000 pesos a la patrona y ya estoy hecho, ya no me pide más nada y se las arregla. Es de locos, o sea, la patrona es un poco más, perdón, es 38, Perdón, el hijo pero 17. Perdón, desconozco este concepto. ¿Cómo es eso de vos podés deducir de ganancias a tu esposa, a tus hijos? Bueno, ¿No hay una cosa ahí medio... los autónomos medio que pagamos... no hay reconocimiento de género? No me metamos en eso. A ver, pará. Los autónomos, después de 250.000 pesos de ganancia grabada, quedamos grabados con todo el resto. Entonces, te genera una distorsión total y tenés que tener en cuenta las condiciones del sujeto. El sujeto está casado o no está casado, la mujer tiene ingresos o no tiene ingresos. ¿Tiene cuota médica prepaga, sí o no? ¿Tiene hijos menores de 18 años que no trabajen? O sea, tenés que analizar las condiciones, como se hizo siempre. Y eso es lo lógico, porque es un impuesto personal. Entonces, hay que tener en cuenta las características de la persona. Pero realmente, hoy los autónomos pagamos cifras siderales. ¿Cómo se...? Porque así nosotros hablamos de las personas que pagan impuestos. Hay un montón de impuestos que se pagan sobre consumos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo se desarma esa madeja y hasta dónde se puede desarmar? Porque por ahí algún impuesto es lógico, ¿no? Mira, me dejás picando algo. Sí. La verdad que el nivel de acumulación de impuestos que hay en un producto en góndola final es tremendo, es arriba del 50%. Pero, sobre todo, quiero que seamos conscientes que, en realidad, por ejemplo, en el campo, que es la etapa primaria que le dicen, vos usás camioneta, tractor, cosechadoras, combustible, utilizás los fletes, contratás personas, todo ese circo económico está imbuido de impuestos. Todo imbuido de impuestos. Y podemos hablar de todos, de ganancias, de sellos, de ingresos brutos, del impuesto al débito y crédito con el efecto del IVA por el saldo a favor. Tenés las tasas, tenés un espectro enorme de impuestos. Y eso se produce después granos. Y esos granos
siguen teniendo más impuestos y esos granos se transforman y van a un producto en condiciones de alimentar a la población. Es tremendo. Entonces, claramente, y después hay un tema que un día si querés lo tratamos, que es la evasión, que es un tema muy complejo, los motivos, las consecuencias, todo. Realmente la evasión se produce, necesariamente, estamos en el orden del 48-50%, sí. Pero, digamos, es indispensable que se baje la carga fiscal en forma racional, teniendo en cuenta los principios básicos. Y eso implica sobre todo también que no se dicten normativas de inferior rango a una ley, como son las resoluciones, por las cuales se aumentan los anticipos, las percepciones, los pagos a cuenta, y quedamos con ese saldo a favor que el fisco no lo devuelve. Entonces, eso es el peor costo y es lo que impide la competitividad también a nivel país para exportar como corresponde, no solo los productos del agro, todos los productos que corresponde exportar. Entonces, yo creo que el panorama, para cerrarte tu pregunta, el panorama futuro es el desafío, primero de la concientización impositiva, cultura tributaria. Y hablamos la otra vez de lógica con voz de la entidad. Sí. Entonces, esto es indispensable. Hasta que eso no quede imbuido en la población de lo que produce y de la necesidad de pagar impuestos, porque el impuesto es el costo de vivir en sociedad, eso yo lo comprendo así, pero a ver, la riqueza, ¿dónde se genera? A nivel privado, es el único lugar, con lo cual hay que dejar trabajar a los privados con el menor impuesto posible y impuestos que no dañen la economía. Hoy dañan las generaciones. Santiago, un gustazo como siempre. Como siempre, Marcos, con vos. Gracias. A vos. Seguimos con más Mercado por Expertos.